los impactos de la conquista nosotros podemos irlos dimensionando. Uno, la cantidad de gente que murió. Segundo, que ya el proceso de conquista abre un proceso de, yo lo llamo de desestructuración del patrón de vida común que tenían los indígenas, para ir empezando a sentar las bases de una forma de vida y un patrón de producción que ya no va destinado a la subsistencia propiamente de la población, sino a tratar de sostener una estructura económica de mayor alcance, ¿verdad? Que incluso parte de esa estructura económica que hay que sostener, ¿verdad?, se encuentra enraizada desde España. Otras cosas que tienen que ver, digamos, con los impactos, tiene que ver con todo el proceso de aculturación que va a enfrentar la población costarricense autóctona, desde la imposición de una forma de producir, desde la imposición de una forma de servir, hasta la imposición de una forma de creer en un ser superior, ¿verdad? O sea, es ir abandonando en alguna medida todos los patrones de creencias que sustentaban su forma de vida, para ir adoptando unas formas de creencia que lo que van buscando precisamente, y que lo vamos a ver, digamos, con un poquito más de detalle en el transcurso de el desarrollo de la segunda parte de la videoconferencia, que lo que vienen a buscar es la existencia de un individuo más obediente, más pasivo, ¿verdad?, que no vaya a confrontar mucho la presencia del español. Cuando empezamos a abordar, y si nosotros vemos que lo que opera es una desestructuración de la vida en su conjunto de las poblaciones indígenas, empezamos a ir viendo entonces que en el momento en que empieza a hablarse de una crisis agraria, lo primero es lo que estamos entendiendo por una crisis agraria. En este contexto muy concreto, digamos, que nosotros vamos a tratar de abordar, tiene que ver precisamente con la incapacidad, ¿verdad?, del sistema productivo para alimentar a la población, ¿verdad? ¿Qué razones nos permiten afirmar que el sistema económico heredado o impuesto durante la época colonial provocó una crisis agraria? Fundamentalmente esto, los autores tratan de centrarlo particularmente alrededor del hecho de que el sistema económico acabó con la fuerza de trabajo, ¿verdad? Si nosotros lo vemos, por ejemplo, digamos, hacia los tratando de hacer una comparación que no encaja mucho, pero que sí ayuda, ¿verdad? Si nosotros lo vemos contemporáneamente, los sectores más pobres de la población, junto a los sectores medios, son los que están empezando a pagar los costos de la crisis actual, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros estamos empezando a experimentar? Que en alguna medida, ¿verdad?, a nosotros se nos está cargando económicamente el peso de la crisis, a través de una política salarial que durante años viene bajando los salarios. ¿Qué tanto vamos a aguantar que nos bajen? ¿Verdad? Porque llevamos por lo menos 20 años en que nosotros no sabemos qué es un aumento real de salarios, ¿verdad? Si esta condición no se revierte, se va a empobrecer al conjunto de la población. ¿Qué impacto puede tener eso sobre la producción, con la gente mal alimentada, con los hijos enfermos, etcétera, etcétera, ¿no? Si nosotros lo vamos valorando en las dimensiones que esto pudo haber tenido, ¿verdad?, ¿cuál es el problema? El problema está en que el indígena tenía que producir y tenía que servir para sostener toda la estructura. Y si él se quedaba sin con qué comer, ¿verdad?, ese era su problema, no era el de nadie más, ¿verdad? Y la carga de sobretrabajo, porque es producir para mantenerme yo, pero es producir para mantener la estructura de la iglesia, es producir para mantener la estructura del cabildo, es producir para mantener al gobernador, es producir para mantener, ¿verdad?, y que todos esos puedan pagarle sus impuestos al rey. Entonces, en última instancia era el indígena con su trabajo, ¿verdad?, el que iba pagando este tipo de cosas. Y vamos a ir viendo, digamos, ¿verdad?, qué alternativas efectivamente se trataron de ir perfilando. Bueno, sí, la importación de fuerza de trabajo, y fuerza de trabajo negra, ¿verdad?
mucha de origen ya más cercano a lo que es el sector de las Antillas, pero con un antecedente muy africano, ¿verdad? En algunos casos incluso lograron llegar africanos netos a estas latitudes, pero mucha de esta gente vino a servir, ¿verdad?, casi que al corazón político y económico de la época colonial. O sea, el brazo más fuerte a nivel económico lo seguimos encontrando centralizado en Cartago, ¿verdad? Y esta fuerza de trabajo esclava que se trae para servir, ¿verdad?, a las élites en Cartago, que además tenían su actividad ganadera en sus haciendas ganaderas en Nicoya, y que habían desarrollado las plantaciones de cacao en Matina. La población negra vino a servir a estos sectores cacaoteros y ganaderos de origen cartaginés. ¿Qué alternativas le quedó a la otra parte del Valle Central? ¿Verdad? ¿Qué alternativas le van quedando a los cabildos, por ejemplo, al cabildo de Barba, al cabildo de Heredia, al cabildo de Alajuela, al cabildo de San José? Hay que ir buscando las alternativas, ¿verdad? Y nosotros vamos a ver que lograron encontrarlas, y que muchas de esas alternativas empezaron a alimentar los procesos que van a ir cerrando con el periodo colonial y que nos van acercando más al conjunto de decisiones que nos acercaron a la vida independiente. Pero, entonces, para ir viendo los puntos en donde se expresa esa crisis agraria, ¿verdad?, y los puntos en donde va siendo necesario entonces que nosotros nos encontremos con las salidas a esa crisis, ¿verdad?, es lo que nos va a permitir ir caracterizando en alguna medida, ¿verdad?, cómo funcionaba la época colonial. Yo ahí, sin querer ser así como osado, traté de aventurar a partir de lo que la lectura, ¿verdad?, de ese tema 1 y 2 ofrece. Traté como de articular en ese esquemita que tenemos ahí cómo estaba organizada y cuáles eran los principales lazos de conexión, ¿verdad?, dentro de todo lo que fue la estructura del gobierno colonial, ¿verdad? Entonces, arranca con la figura del rey. Vamos a encontrar el Consejo Superior de Indias, ¿verdad? Supuestamente, el reino de Guatemala estaba adscrito al virreinato de Nueva España, jerárquicamente sí, ¿verdad? Sin embargo, la audiencia de Guatemala gozaba de autonomía, o sea, podía rendirle cuentas al virrey de Nueva España, o le informaba directamente al rey, tenía esa posibilidad, ¿verdad? Luego vamos a encontrar que, dependiendo de la audiencia de Guatemala, encontramos la gobernación de Costa Rica, cuyo gobernador incide directamente sobre la vida de los cabildos, sobre la vida de los corregimientos y sobre la vida de los cabildos indígenas, ¿verdad? Pero por otro lado vamos a encontrar, dependiendo directamente de la audiencia de Guatemala, ¿verdad?, al juez oficial real, ¿verdad?, que va a terminar incidiendo sobre los cabildos y sobre los cabildos indígenas, ¿verdad? Y de la misma audiencia, ¿verdad?, incidiendo sobre los cabildos indígenas las doctrinas o los curatos. ¿Qué es lo interesante de verlo así? Que ahí todo el mundo se echaba a pico, todo el mundo. Eso es lo que es interesante de ver acá, ¿verdad? Porque el rey, ¿verdad?, necesariamente como un reino tan grande, tenía que ser profundamente desconfiado, ¿verdad? Y entonces, bien, los gobernadores eran los oídos del rey, pero si el gobernador no informaba mucho, entonces tenía al juez oficial real. Y le preguntaba, bueno, ¿qué está pasando por ahí? ¿Verdad? Por eso es que yo digo, es una forma muy interesante de ver no solo cómo se estructura o cómo fluye la forma de gobierno acá, sino que efectivamente es una estructura que está hecha para que todo el mundo se eche a pico a todo el mundo, ¿verdad? Y obviamente escapar de esas esferas de control es realmente muy difícil, ¿verdad?, a menos que nos fuéramos en esa época completamente hasta la zona norte del país, ¿verdad?, en donde los españoles no habían logrado, ¿verdad? Esa estructura de gobierno desestructuró, ¿verdad?, esta otra que estamos presentando, que es el modelo representativo de los componentes de la provincia indígena hacia el siglo XVI, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a encontrar un pueblo principal, ¿verdad?,
que es sostenido, ¿verdad?, por barrios y estancias o por pueblos secundarios jerarquizados, ¿verdad?, con sus respectivos barrios y estancias. Ese patrón, ¿verdad?, ese patrón de organización fue lo que quebró la experiencia colonial y toda la experiencia posterior a la conquista, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales cambios que nosotros podríamos ir dimensionando a partir de esta situación? La transición, digamos, de la conquista a la colonia, primero, algo que no debió hacerse, pero se hizo, porque Perafán de Rivera necesitaba quedar bien con todos los conquistadores, ¿verdad? Los indígenas del interior del país son repartidos en encomiendas, ¿verdad? Garavito en alguna medida acepta la sumisión, los españoles van a controlar los territorios del Valle Central, Occidental y parte del Pacífico Central. O sea, con la caída de Garavito se abren más posibilidades, ¿verdad?, para controlar los territorios del Valle Central, Occidental y la parte del Pacífico Central. O sea, esto que nos acerca a Esparza, Punta Arenas, un poquito bajando hacia Quepos, ¿verdad?, y el Valle Central Occidental, todo este sector que nos acerca un poco más hacia el lado de San Ramón, Palmares y estos sectores por aquí, hacia el oeste. Se procede a un reasentamiento de las ciudades de Cartago y Esparza y arriba al territorio de nuevos colonos españoles, fundamentalmente campesinos labriegos, que se van a asentar hacia los alrededores de Cartago. Sí va a consolidarse un sistema de comercio español, ¿verdad?, que va a desarrollar mucho el circuito comercial Caldera-Panamá, ¿verdad?, junto con aquella ruta de comercio que posteriormente conocimos como el Camino de Mulas, ¿verdad? La consolidación de la sociedad colonial fue necesario crear bases económicas e institucionales interrelacionadas, ¿verdad? Entonces es muy difícil separar, digamos, por ejemplo, los intereses de los ganaderos o de los cacaoteros de Cartago, ¿verdad?, de la necesidad de contar con las debidas encomiendas, que haya indígenas tributarios y todo este tipo de detalles. La base económica fue la encomienda, ¿verdad? Esto es tomar un territorio, tomar la población de ese territorio y repartirla entre los conquistadores españoles, ¿verdad? Y el grupo social dominante durante esta primera etapa van a ser precisamente el grupo de los encomenderos, gracias al control que tuvieron del cabildo indígena. ¿Qué instituciones coloniales van a administrar precisamente todo este proceso? Vamos a encontrar los cabildos, que funcionaban como una especie de consejo municipal, y es la primera unidad de administración colonial instaurada en los lugares donde se asentaban los españoles. O sea, llegamos a un territorio, empezamos a ocuparlo y lo primero que se funda es el cabildo, ¿verdad?, porque hay que empezar a organizar la estructura de órgano. Inicialmente fue un órgano de poder colectivo, ¿verdad?, constituido por alcaldes y regidores, y generalmente se escogía entre el grupo de fundadores de la ciudad, y fue la autoridad general hasta el momento en que el rey va a empezar a ir nombrando sus propios funcionarios, ¿verdad? Que esa es una de las razones por las que van a aparecer precisamente las gobernaciones, ¿verdad?, un poco para no dejar con plenos poderes a los cabildos, ¿verdad?, y en alguna medida que las propias gobernaciones pudieran rescatar lo que al rey le interesa, su tributo, ¿verdad? Algunas de las gobernaciones o de las primeras gobernaciones escaparon del control de la corona, ¿verdad?, pero a partir de las leyes nuevas, ya a partir de 1542, la corona va a buscar precisamente limitar el poder de los cabildos y los gobernadores y tratar de garantizar el control de sus propios territorios. El gobernador es la máxima autoridad española, nombrado y removido únicamente por el rey. Autoridad política y judicial son fundamentalmente las funciones que va a ostentar el gobernador. La audiencia de Guatemala se asentó en la ciudad de Santiago de Guatemala, lo que hoy conocemos como Antigua, ¿verdad?, y a partir de 1773 se traslada hacia la ocupación actual de la ciudad. Formó parte del Virreinato de Nueva España, pero, como les decía anteriormente, tenía
gozaba de independencia de tipo administrativo, ¿verdad? El gobernador de Costa Rica estaba subordinado, ¿verdad?, al presidente de la audiencia. Y la audiencia funcionaba como un cuerpo colegiado también, integrado por los oidores, teniendo funciones de orden ejecutivo y judicial, ¿verdad? Y se tomaban en ella decisiones y se atendían las posibles apelaciones que se pudieran ir planteando a lo largo del virreinato. De una institución que aquí no puede faltar es la iglesia, ¿verdad? No puede faltar, ¿verdad? La iglesia va a desempeñar un papel fundamental dentro del proceso de colonización hispánica, ¿verdad? De hecho, hay acuerdos muy concretos entre el rey y la iglesia para reconocer lo santo, ¿verdad?, de la actuación del rey y todo lo que se hizo en nuestras tierras, ¿verdad?, a partir de los acuerdos a los que ellos llegaron, ¿verdad? Y la posesión del nuevo continente sí exige el compromiso de evangelizar a los indígenas, ¿verdad? Entonces, este es un componente muy importante que le va a corresponder a la iglesia desarrollarlo, ¿verdad? Pero, repito, las autoridades políticas tenían que estar de acuerdo con ese proceso de evangelización, que no se opusieron porque les venía bien, ¿verdad? Entonces se constituye el Real Patronato Indiano, mediante el cual el Papa reconoce el papel de la corona como baluarte de la fe católica contra los infieles, ¿verdad? Y en América estas funciones recayeron en la figura de los virreyes y los presidentes de las audiencias, que eran los que generalmente procedían a ir nombrando los obispos y otros cargos, ¿verdad? Vamos a encontrar los clérigos seculares que administraban las parroquias establecidas en los poblados españoles y mestizos, ¿verdad? Entonces, para áreas netamente españolas o mestizas, clérigos seculares, ¿verdad? Y el clero regular es el que se la tenía que jugar un poquillo más feo, ¿verdad? Porque eran los que estaban encargados de evangelizar a los indígenas en parroquias denominadas doctrinas, ¿verdad? Y las órdenes que van a ir apareciendo en este orden, ¿verdad?, son las de los franciscanos, la orden de San Francisco, Santo Domingo y la Merced. Y Costa Rica quedó sujeta, ¿verdad?, al Obispado de León de Nicaragua y a la provincia de San Jorge de Nicaragua, y Costa Rica asignada a los franciscanos observantes, ¿verdad? Y quien puede considerarse en Costa Rica el fundador de la Iglesia Católica, ¿verdad?, fue el fraile extraustrado Juan de Estrada Rábago. Desde luego venía con los conquistadores. A partir de 1570 los franciscanos inician la tarea encargada de la Iglesia, la reducción de indígenas en pueblos y su conversión a la religión católica, ¿verdad? Y a mí me parece que la imagen que se ofrece es bastante ilustrativa de este hecho, ¿verdad? El objetivo primordial de cristianizar a los indígenas, ¿verdad?, y convertirlos en sujetos sumisos a la dominación española y legitimar la explotación de los indígenas, ¿verdad? Esto de explotar a los indígenas fundamentalmente lo que buscó fue evitar la dispersión de los indígenas. Entonces vamos a concentrarlos en pueblos de indios para facilitar el control de la población, que además esto facilita, ¿verdad?, otro par de cosillas interesantes también. Facilita cobrar los tributos y sustraer la mano de obra. En Costa Rica el proceso de reducción se realizó conjuntamente entre religiosos y autoridades civiles y encomenderos, y el mecanismo fundamental fue la violencia, el bautismo y la reducción se realizaron simultáneamente. O sea, entramos, capturamos a la gente, la bautizamos y la reducimos, ¿verdad? O sea, la ubicamos en los poblados para poder disponer de esa fuerza de trabajo, ¿verdad? Y para ello se creó la figura del cabildo indígena, ¿verdad?, en donde vamos a encontrar un gobernador y un alcalde indígena, ¿verdad?, siempre subordinados a los distintos cabildos y a la gobernación, ¿verdad? Son órganos de poder local creados para canalizar los intereses de la corona y de la iglesia y los conquistadores, y fue fundamentalmente para canalizar, repito, mano de obra y la producción indígena
hacia el sector de los encomenderos y comerciantes avecindados en las ciudades españolas. Y el patrón urbanístico y administrativo de estos cabildos indígenas imitaba al de las ciudades españolas, ¿verdad? O sea, el palacio en donde va a funcionar el cabildo, la plaza, y, ¿verdad?, este tipo de cosas. Vamos a encontrar la figura de los corregidores y los frailes doctrineros, ¿verdad? Servían fundamentalmente de enlace entre los indígenas y los españoles avecindados en Cartago. Varios pueblos de indios se agrupaban en corregimientos dirigidos por corregidores y salidos de las élites de los encomenderos. Los frailes doctrineros dirigían a otro grupo de pueblos denominados doctrinas, y la doctrina o curato podía o no coincidir con la estructura administrativa de los corregimientos, ¿verdad? Y ahí ofrecemos en alguna medida, digamos, ¿verdad?, el peso de lo que tenía que sostener el tributo indígena, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos bien el gráfico, ¿verdad?, la estructura viene con lo que es la presencia del virrey, la real audiencia, la gobernación, ¿verdad?, la ciudad subsede, teniente de gobernador, el cabildo español, ¿verdad?, junto a los cabildos indígenas, que esto es, digamos, el peso de la estructura político-administrativa. Pero vamos a encontrar el peso también de la estructura fiscal, donde aparece la Contraloría General de Cuentas, la Junta Superior de la Real Hacienda, ¿verdad?, la Real Hacienda y la Caja Real Hacienda, ¿verdad?, y esta estructura es la que está pesando precisamente. Y luego vamos a encontrar cómo pesa también la estructura eclesiástica, ¿verdad?, con el arzobispado metropolitano, la arquidiócesis, hasta que caemos al cabildo español y del cabildo español a los cabildos indígenas, ¿verdad? Esas son las estructuras coloniales de dominación y explotación que nosotros vamos a encontrar, y en el cuadro 6, ¿verdad?, que les estamos ofreciendo, también encontramos las estructuras coloniales de dominación y explotación, pero ya con dos ejemplos concretos de cómo funcionó alrededor de la jurisdicción de Cartago y cómo se expresó esto en la jurisdicción de Esparza, ¿verdad? Esto en alguna medida redunda, ¿verdad?, en cosas que tienen que ver con la aculturación indígena, ¿verdad?, que se resumen en la concentración de población en pueblos de indios contra la dispersión con que ocupaban el territorio. O sea, los cacicazgos sí permitían un movimiento con mayor facilidad a lo largo de todo el territorio, ¿verdad?, concentrados en pueblos de indios, ¿verdad? Con esa concentración muere la dispersión con la que estaban acostumbrados, ¿verdad? Y esta concentración es, en última instancia, la que va a generar uno de los mayores impactos de los que veníamos hablando, que es precisamente prácticamente acabar con la fuerza de trabajo de tipo indígena, ¿verdad? Imposición de la familia nuclear contra la familia extensa y dispersa, ¿verdad? Se erradicó la religión indígena por idólatra, además de imponer el bautismo, se buscó la destrucción de los ídolos, se impuso la lengua castellana y se expresa en una fuerte caída demográfica de la población indígena por sobretrabajo y sobreexplotación, así como las enfermedades transmitidas por los españoles, ¿verdad? La economía colonial inicia su funcionamiento con la imposición de las encomiendas a los indígenas, ¿verdad? Vamos a encontrar, dos tipos de encomiendas. La encomienda que busca recuperar directamente tributos, esto es, recuperar o recoger la producción, ¿verdad? Si se trata del maíz, si se trata de los frijoles, si se trata del pejibaye, si se trata de otra serie de productos, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar que los tributos en especie se dieron en alimentos y productos, y los indígenas tributarios fueron obligados a trabajar fuera de esas comunidades en actividades agroganaderas y de construcción de embarcaciones. Entonces, repito, el indígena tenía que ver cómo jugaba con su tiempo. Si era un indígena tributario, ¿verdad?, en especie, sabía que tenía que aportar alimentos y productos.
Pero si era un indígena tributario en fuerza de trabajo, ese tenía que organizar muy bien su tiempo, porque no solo le correspondía tener que garantizar su propia producción para subsistir, sino que tenía que ir a trabajar y dedicarle tiempo, ¿verdad?, y servicios a los españoles, ¿verdad? Y desde luego que lo que él se ganara también tenía que sacar el tributo para la iglesia, que normalmente era lo que, no sé, yo creo que ya yo no llegué a conocer el diezmo al pie de la letra, ¿verdad? Pero parte de esa herencia que nos dejaron fue precisamente la recolección del famoso diezmo. Se van a consolidar dos grandes espacios comerciales, ¿verdad?, el Valle Central y el Pacífico Seco, y posteriormente se va a extender al sector del Caribe y al Pacífico Sur. La producción indígena se comercializó en el exterior o sirvió de apoyo a otras actividades productivas, ¿verdad? En el caso del Pacífico Seco sí vamos a encontrar que el intercambio local y regional se dio en los embarcaderos, ¿verdad? Se embarcaron maderas preciosas, se dio la ganadería vacuna, la caballar, la porcina y particularmente la mular, ¿verdad?, hacia Panamá. El polo dinámico de la economía del Valle Central centró su producción agrícola y artesanal, ¿verdad? Se comercializaba en alguna medida fuera del Valle Central, y esto contribuyó, digamos, que el comercio se fuera consolidando como la fuerza motriz de la economía colonial. Claro, repito, siempre y cuando contáramos con la gente que produjera, ¿verdad? O sea, que contáramos con la suficiente fuerza de trabajo. Además, vamos a encontrar que en cuanto al comercio y las vías de comunicación, en Esparza se va a desarrollar el comercio mular hacia Panamá, y vamos a encontrar también que por la ubicación de Portobelo y la ciudad de Panamá fue necesario desarrollar la importación de alimentos con el establecimiento de una feria comercial, ¿verdad? Pero, repito, la actividad que empieza a ir marcando entonces ya más propiamente las características de la economía colonial es el desarrollo del comercio, que a la postre también va a ser el desarrollo del comercio el que en alguna medida va a facilitar la salida, digamos, a la propia crisis agraria, ¿verdad? O sea, una de las otras alternativas que nosotros podríamos dimensionar fue la posibilidad de poder importar también alimentos, ¿verdad? Y esto facilitó, digamos, el desarrollo comercial de la gobernación de Costa Rica, ¿verdad? Se exportaban productos agrícolas, ganaderos y artesanales, ¿verdad? Por ejemplo, se exportó maíz, trigo, harina, bizcochos, cebo, cerdos y capones. Capones son gallos que se castran y después se enceban, ¿verdad? Entonces, este tipo de producto también se exportó hacia Panamá. Con el cultivo del trigo se introduce el molino en Costa Rica. Los comerciantes de Panamá y Nicaragua se presentaban en Cartago para ofrecer a los encomenderos ropa, instrumentos agrícolas, armas, papel, vinos, ¿verdad? Pero los encomenderos extorsionaban a los indígenas para obligarlos a labrar la tierra y obtener sus cosechas, claro, ¿verdad? Ya está empezando a funcionar un circuito comercial, ¿verdad? La crisis de la población indígena tributaria, ¿verdad?, esto que desemboca en eso que hemos llamado la crisis agraria, está marcada por el descenso de la población indígena tributaria y por la desorganización de las comunidades indígenas. Esto provocó una crisis del modelo económico y social de la encomienda y un conflicto real entre la corona, la iglesia y los encomenderos, ¿verdad? ¿Por qué le va a preocupar esto a la corona? Porque ese modelo de sobreexplotación ponía en riesgo los tributos que precisamente podía cobrar y que la corona trataba de garantizar los tributos que le correspondían al rey. Se valora la posibilidad de las incursiones a Talamanca, ¿verdad?, y se recurrió al trabajo de los indios alquilones, o sea, indios que voluntariamente se alquilaban, cobraban algún dinero y se iban a trabajar, ¿verdad? La clase de los encomenderos va a verse entonces desplazada por un nuevo grupo social de un carácter más mercantil, ¿verdad?
Y esta gente que va a ir marcando un cambio hacia una actividad más mercantil, también va a ir introduciendo en alguna medida nuevos productos, ¿verdad? Y es cuando se abre precisamente el ciclo del cacao en Matina, ¿verdad? Las plantaciones se van a desarrollar inicialmente con el trabajo indígena, pero posteriormente va a requerir la importación de esclavos negros de origen africano, repito, orientado fundamentalmente hacia la producción cacautera en Limón, ¿verdad? Los propietarios de los cacautales no afianzaron su propiedad, o sea, incluso muchos funcionaban como propietarios ausentistas, o sea, solo aparecían en la época de la cosecha, ¿verdad? Y la población de origen español que no logra seguirse sosteniendo dentro de esta estructura económica, simplemente se va a empezar a dispersar por los campos y van a empezar a desarrollar una producción fundamentalmente de autoconsumo, ¿verdad? Y particularmente, sobre todo el español, que no tenía la capacidad de contar con esclavos ni de sostener a una cantidad de negros bajo su responsabilidad, ¿verdad? Porque en alguna manera contar con esclavos es contar con los recursos para poder sostener también a esos propios esclavos. Hacia el Valle Central Occidental, o sea, lo que es San José, Alajuela, ¿verdad? Fundamentalmente nosotros vamos a encontrar que se empieza a ir desarrollando la factoría de tabacos, ¿verdad? El aumento de la población de la sección occidental del Valle Central fue el producto del desarrollo del cultivo del tabaco en ese sector del territorio, ¿verdad? Y la producción tabacalera es la que queda bajo el control del Estado, ¿verdad? Se crea el estanco de tabaco, y se le garantiza un mercado, ¿verdad? Y ese mercado va a ser la ciudad de Granada en Nicaragua. Esto en alguna medida hace que empiece a operar un movimiento importante de comerciantes nicaragüenses hacia el Valle Central a ofrecer mercancías, pero lo más importante es que incluso esta gente primigeniamente empieza a desarrollar los mecanismos del crédito, disculpen. Esto no deja de ser importante porque al agilizar el mecanismo del crédito, esto va a servir para garantizar las propias cosechas del tabaco. ¿Qué es lo interesante acá? Simplemente viene una persona que cuenta con recursos, que tiene dinero, y le dice a los tabacaleros: no se preocupen, tome, aquí está su producción, queda pagada, cuando esté lista yo vengo y me la llevo. El único riesgo es, ¿verdad?, una baja en la producción, ¿verdad? Es el único riesgo. Pero ¿qué tengo para responder? Que tengo la tierra, ¿verdad? Porque el crédito se otorga siempre contra un respaldo, ¿verdad? Y esto hace que mucho el Valle Central empiece a ganar dinamismo, ¿verdad? Se desarrollan, sobre todo las poblaciones de San José y Heredia, ¿verdad?, van a ser como los espacios en que se van a sentar los comerciantes, y aquí aparece entonces, ¿verdad?, una nueva transformación social. Aquello que conocimos como el viejo comerciante cartaginés, aquello que nosotros conocimos como el viejo encomendero explotando fuerza de trabajo indígena, se empieza a debilitar. Y empieza a darse, ¿verdad?, la aparición de un pequeño grupo de comerciantes que se va a apropiar de una parte importante de la producción generada por los campesinos, por los mestizos, por los mulatos y por los españoles pobres, ¿verdad? Y esta gente que tiene la capacidad de apropiarse por distintos mecanismos, repito, vimos un primer ejemplo que tenía que ver con el crédito, el otro podían ser las habilitaciones, ¿verdad?, o simplemente vendiéndoles fiado, por decirlo de alguna manera. Son mecanismos a través de los cuales se empiezan a ir apropiando de esta producción generada por estos sectores, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que se empieza a estimular la producción agrícola de exportación, algo que para nosotros aún hoy es perfectamente natural, ¿verdad?, porque seguimos dependiendo mucho
precisamente de una economía de exportación orientada hacia el mercado internacional. Y esto favoreció la acumulación del capital comercial y el desarrollo de importantes capacidades empresariales, ¿verdad? Esto es, digamos, a grandes rasgos lo que nosotros tendríamos que apuntar, ¿verdad? Sí llamo la atención sobre la aparición de este sector de comerciantes que se van a ir apropiando de esta serie de recursos, porque esta es precisamente la gente que en un momento posterior y cuando fue necesario va a estar dispuesta a dar el salto político, ¿verdad? Y ese salto político es el que nosotros vamos a conocer como, siempre lo han llamado muy bonito, ¿verdad? El grito de independencia, ¿verdad? Pero vean que es precisamente este sector de comerciantes vinculados al tabaco los que empiezan a darle primacía, ¿verdad?, sí, a San José, y son los que empiezan a restarle precisamente la primacía a Cartago, y después les quitaron todo, ¿verdad?, hasta la capital, ¿verdad? Eso es parte de una conversación que vamos a estar dando aproximadamente, creo que como en un par de semanas, por ahí del 29 de febrero, cuando nos sentemos a conversar un ratito sobre la Federación Centroamericana y el desarrollo del Estado costarricense, ¿verdad? Por lo menos en esta primera etapa, entre 1821 y 1849 por ahí. Sin más por el momento, y mis disculpas por el tímido apagonazo de voz, ¿verdad? Sí, no dejar pasar por alto una felicitación muy especial a todos esos trabajadores que desfilaron el día de hoy, ¿verdad?, que en alguna medida sigue siendo el grito histórico por la sobrevivencia. Por demás, muchísimas gracias y fue un gusto estar con ustedes, que la pasen bien.